A todos. Vamos a continuar con el tema 13. Vamos a hablar de la segunda ley de Fick y la utilidad que tiene. La segunda ley de Fick, su expresión es la que pongo aquí. No os asustéis por la fórmula, no vamos a entrar a resolver ecuaciones diferenciales de este tipo. Simplemente aquí quiero decir que nos relaciona cómo varía la concentración con el tiempo con la segunda derivada de la variación de la concentración con la posición. O sea que nos relaciona tiempo y posición, concentración en tiempo. Bien, pues si aplicamos esta ecuación a un sistema de una geometría así sencilla, de un modelo sencillo, se puede integrar la ecuación y podemos obtener cómo varía la concentración con la posición y con el tiempo dentro de nuestro sistema que estemos estudiando. Bueno, vamos a poner unos ejemplos, dos ejemplos de la solución de esta ecuación de la segunda ley de Fick y de su utilidad. Y el primero de ellos va a ser lo que corresponde a una difusión simétrica en una dirección. Podemos explicar de la siguiente manera. Imaginemos que esto es un tubo largo, infinito, de hecho, para resolverlo hay que decir que es infinito, donde a mitad del tubo hemos puesto una especie, una capa de la sustancia a difundirse y en el resto es disolvente. O sea, tenemos aquí unas moléculas rojas que se van a difundir en el disolvente. Esto representa tiempo cero. Yo lo he montado todo el sistema y le he dicho a las moléculas, no os mováis, que cuando lo diga yo empecéis a moveros. Pues bueno, algo así, ¿no? Tenemos esta situación irreal. Tenemos un sistema de coordenadas que es este, donde el valor X es este eje de aquí y la posición de la capa está al punto cero. Bien, si esto lo introducimos en la segunda ley de Fick, en esa ecuación diferencial que hemos visto, se puede resolver y obtener la siguiente ecuación, que es esta de aquí, donde vamos a poder conocer para este sistema en cualquier posición del tubo, en cualquier momento, cuál es su concentración, que viene determinado por esto de aquí, donde N0 es el número de moles que tenemos aquí al principio en la capa, A es el área de esta capa. Imaginar que esto es un tubo, pues esto sea, la sección de un tubo es un círculo, ¿no? Pues la área de un círculo. Después aquí tenemos el coeficiente de difusión de la sustancia esta roja que se va a disolver, que se va a difundir por el disolvente. Recordar que el coeficiente de difusión va a depender tanto de la sustancia como del disolvente por donde se difunda. Y aquí aparece el tiempo y la posición. O sea que podemos dar valores de tiempo y posición y obtener el valor de la concentración. Para hacer la cosa un poco más cuantitativa y sacar unas gráficas con unos números, que no sería necesario porque las curvas tienen todas las mismas formas, pero bueno, para hacerlo un poco más cuantitativo, hemos supuesto que N0 es un mol, que el área es un metro cuadrado y que el coeficiente de difusión es de 10 a la menos 9. Este coeficiente de difusión es el que tendría un azúcar en agua. O sea que es un valor así que acostumbrado de la vida cotidiana, digamos. Bien, si planteamos esta ecuación a tiempo cero y hacemos la gráfica, obtenemos esto de aquí, algo normal. A tiempo cero, todo el soluto o la sustancia que se va a difundir está sobre la posición cero, que es lo que vemos aquí. Bien, vayamos a tiempo 1 hora. Pues bueno, empezó a difundirse la sustancia esta. Tenemos así que ya es una banda roja. En el centro sigue siendo la intensidad mucho, la concentración mucho y la concentración aquí menos, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora la ecuación esta tendría que describir esto. Bueno, vamos a pintarla. Vamos a sustituir todos estos valores aquí y además en tiempo vamos a poner 1 hora, habrá que ponerlo en segundo sistema internacional y daremos valores de X y veremos los valores de concentración que nos da. Bueno, pues los valores de concentración que nos dan es esta curva de aquí, que como veréis es parecido a esto. Máxima concentración en el centro y a medida que nos separamos va disminuyendo a tener valores que por aquí es cero, porque por aquí aún sigue teniendo el mismo color, no ha llegado a las moléculas, está por ahí. Bien, es interesante aquí mostrar la lentitud de los procesos de difusión. Pensar que esto es azúcar en agua, sería lo correspondiente. Pues bien, al cabo de 1 hora, fijaros la concentración a esta distancia.
0,01 es metros, luego esto es un centímetro, luego a un centímetro no ha cambiado casi la concentración, o sea, no ha llegado casi ninguna molécula de azúcar a un centímetro de distancia. Si el endulzar un café con leche dependiese simplemente de la difusión, estábamos listos porque tardaríamos un montón de tiempo para poder alcanzar una disolución. En el caso del café con leche y en muchas cosas de la naturaleza, el movimiento de las partículas está dominado por la convección. Existe la convección y entonces eso hace que se mezcle todo mucho más rápidamente. Bueno, sigamos viendo qué pasa. Al cabo de 24 horas, pues abierto ya, está más difundido todo. Vamos a ver la curva que nos da aquí. Pues normal. Como se tienen que repartir los moles que había iniciales, en el centro ya va bajando la concentración y se va repartiendo por todos lados. Y si el tiempo fuese infinito, obtendríamos una cosa así. Bueno, de hecho yo aquí me pasa un poco de ponerlo rojo, debería ser casi azul, de este azul, como aquí. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un número de moles que se van a distribuir en un tubo infinito. Pues al final 2 dividido entre infinito es 0. O sea que realmente el color tendría que ser azul porque está tan repartido que no vamos a ver. De hecho, en esta curva está bien hecho. Si pintamos, sustituimos aquí tiempo infinito, obtenemos esta línea que está sobre el 0. Porque se ha repartido los moles en un tubo infinito y por tanto la concentración es ínfima. Bueno, vamos a ver el segundo ejemplo. El segundo ejemplo corresponde a la difusión a partir de una concentración determinada. Aquí igual volvemos a tener nuestro tubo largo, la mitad del tubo está lleno de disolución de concentración C0, a la derecha tenemos el disolvente, el eje este X nos marca nuestra dirección, el sistema de coordenadas, y el punto cero está sobre el límite de la separación disolución-disolvente. Esto es a tiempo cero. Si introducimos, bueno, vamos a dar ya unos valores a C0, vamos a suponer que es 1 molar, y a coeficiente de difusión vamos a utilizar el mismo que hemos utilizado anteriormente, el del azúcar en agua. Bien, pues introducimos todo esto de aquí, simplemente esto de aquí, obtenemos esta fórmula que, pues esto lo hemos introducido en la segunda ley de Fick, resolviendo la ecuación diferencial esa, obtenemos esta fórmula, donde aquí aparece la función de error, que es una función matemática que tampoco tiene más importancia que vosotros sepáis qué es. El caso es que si nosotros damos valores de X, de T y de D, pues vamos a tener un valor de la concentración. Bueno, veamos a tiempo cero esta curva, ¿qué valor nos va a dar? Bueno, pintamos y sale esto de aquí, que es lógico. La concentración a tiempo cero, la concentración es la de la disolución, que es constante en cualquier posición, es la misma, de repente baja y después aquí la concentración es cero. ¿Qué pasa al cabo de una hora? Pues al cabo de una hora y empieza a difundirse las moléculas estas se habrán difundido algo sobre el disolvente, entonces habrá una zona que habrá aumentado la concentración de sustancia y de otra que habrá disminuido y otra que ni se habrá enterado. Esta de aquí no se ha enterado y esta de aquí tampoco se ha enterado porque aún no ha dado tiempo de que ni esta se vaya ni llegue aquí ninguna. Gráficamente, si utilizamos esto, sustituimos tiempo aquí una hora y damos valores de X, la curva que obtenemos es esta, que representa exactamente eso. Aquí no ha cambiado nada la concentración, aquí ha disminuido, aquí ha aumentado con respecto a lo que había inicialmente y aquí no pasa nada. Si seguimos viendo qué pasa, al cabo de 24 horas, pues la difusión habrá sido mayor. Ya empieza a ser todo más mezclado. ¿Qué me dice el resultado de la segunda ley de Fick? Pues me da esta ecuación. Ya empieza a ser, pero aún así, fijaros que esta zona está una concentración muy alta, está muy baja. Aún hay diferencias. Si dejamos pasar esto tiempo infinito, aquí sí que el color tendría sentido. ¿Por qué? Porque si aquí tenemos la disolución con 5 moles, imaginémonos, 1 molar, 1 molar por litro, entonces claro, si ocupa, imaginemos, por pensar, damos 5 moles que están en toda esta disolución, pues 2,5, cuando haya pasado el tiempo, 2,5 estarán aquí, 2,5 estarán allá, luego la concentración en este lado será la misma y será justo a la mitad. De hecho, si sustituimos aquí a tiempo infinito, eso es lo que tenemos. La concentración es igual en todos lados y es la mitad.
Bien, en el siguiente vídeo vamos a usar esta función, pero vamos a usar la derivada de esta función. Entonces vamos a expresar aquí, ya que tenemos estos valores, vamos a mostrar la derivada y así después, cuando hablemos de esto, ya lo habremos visto. Bien, la derivada de esto, de hecho vamos a representar no la derivada, sino el valor absoluto de la derivada. En este caso, de esta función, pues la derivada aquí, la pendiente es constante, pues sea cero. Aquí también los valores son constantes, luego la derivada es cero, la pendiente es cero, y aquí es infinita, o sea, sale una línea aquí. En este caso, pues aquí la pendiente tiene un valor constante, o sea, el valor tiene, la función tiene un valor constante, por tanto la pendiente es cero, me va a dar cero. Después aquí empezar a aumentar, aquí hay un poco más de pendiente, aquí empieza a disminuir y aquí vuelve otra vez a ser la pendiente cero. Tendremos este valor. He puesto el valor absoluto porque si no esta derivada sería negativa, esta pendiente sería negativa. Realmente obtendríamos, si no he puesto el valor absoluto, hubiésemos obtenido la misma fórmula, pero al revés, así. ¿eh? Pero me está interesando simplemente el valor absoluto. La derivada aquí, fijaros aquí, la pendiente son menores, ¿eh? que aquí, pues por tanto los valores de la pendiente van a ser más pequeños. Y aquí de nuevo la pendiente es cero. Si revisamos todas estas funciones de aquí, realmente la derivada de esto, si hago una derivada analítica, hago la derivada de esto de aquí, obtengo esta función, el valor absoluto. Esto es una gaussiana. Y esta función representa todas estas curvas que he pintado aquí. Y después ya veremos que a la hora de calcular el coeficiente de difusión por uno de los métodos que nos interesa, pues vamos a hacer uso de esto de la derivada esta. Y con esto ya acabamos esta parte.